ver, vamos a desenredar de una vez por todas esta telaraña. Hablamos de una de las redes de acceso político y dinero más complejas en la historia moderna de Estados Unidos. Es un rompecabezas fascinante, y bueno, para no perdernos con tanta pieza suelta, hay que darle estructura. Entonces, para darle sentido a esta lluvia de nombres e investigaciones, vamos a seguir esta ruta. 1. El acceso y la influencia inicial. 2. El misterio de Vince Foster. 3. El dinero extranjero. 4. El colapso en el Departamento de Comercio. Y por último, el facilitador principal. Vámonos rápido. Empezamos con la primera parte, el acceso y la influencia temprana. Básicamente, la conexión nacional. Todo arranca por ahí de febrero del 93. Resulta que la primera entrada de Jeffrey Epstein al Poder Ejecutivo fue, según los reportes, facilitada ni más ni menos que por Robert Gruben. Y ojo, porque a esta visita le siguió rapidísimo una donación bastante discreta de $10,000. El destino, un proyecto de renovación súper específico en la Casa Blanca. Ya para septiembre de ese mismo año, el hombre estaba codeándose en una recepción exclusiva para donantes. Así de rápido. Y bueno, esa primera puerta abierta se convirtió en algo masivo. No fue una donacioncita y ya. Estamos hablando de 17 visitas oficiales a la residencia ejecutiva en unos 2 años. 17. Es un nivel de acceso increíble y la verdad marca totalmente la pauta de lo que venía después. Pasamos a la sección 2, el misterio de Vince Foster y todo el caos a nivel nacional. Fíjense en esto, porque las fechas de las donaciones para esta famosa renovación coinciden exactamente con una tragedia bastante oscura. Tras la muerte de Vince Foster, un asesor de la Casa Blanca, los investigadores encontraron un montón de cosas que, la verdad, no cuadraban. Hablamos de que no hay registros de salida del edificio, los testigos se contradecían sobre cuánta sangre había en la escena. Es más, la bala original literalmente desapareció. Por si fuera poco, los reportes forenses sufrieron alteraciones irregulares y hasta registraron su oficina sin autorización esa misma noche. O sea, un mar de anomalías. Y para meterle más ruido al asunto, aparece una nota de suicidio. Pero, detalle importante, 3 expertos independientes en caligrafía dijeron después que era falsa. Lo curioso es que esta nota apuntaba de forma súper críptica justo a ese mismo proyecto de renovación de la Casa Blanca que personas como Epstein andaban financiando. Qué casualidad, ¿no? Entonces, viendo cómo estaban las cosas en ese momento, surge una duda que es imposible ignorar. ¿Acaso plantaron esta nota falsa para desviar la atención? Digo, como una cortina de humo calculada para tapar una operación de influencia nacional mucho más grande, directamente ligada a los donantes de esa renovación. Da muchísimo en qué pensar. Entramos a la sección 3. Ahora hablemos de los fondos extranjeros y lo que se conoció como el China Gate. Aquí vemos un efecto espejo que es una locura. Tanto los contactos nacionales como los operadores extranjeros usaban la misma táctica, inyectar dinero estratégico para abrir las puertas del poder ejecutivo. Por un lado, tenemos a los donantes locales pagando renovaciones a cambio de tours por la Casa Blanca y acceso privado, y por el otro, operadores extranjeros canalizando dinero de fuera a las cuentas de campaña. ¿Y qué ganaban? Pues puestos oficiales en el Departamento de Comercio y hasta reuniones en la mismísima oficina oval. Y para que se den una idea de la inmensa escala de esto, Charlie Try, uno de los operadores clave, recibió más de $1,5 millones en transferencias extranjeras. Un dineral. Casi todo venía de un desarrollador en Macao con lazos muy estrechos con el gobierno chino. Y lo más loco del asunto es que, en papel, la empresa de Try aquí en el país no generaba prácticamente ningún ingreso legítimo. Hay una frase de Johnny Chang, otro donante internacional pesadísimo, que da justo en el clavo y resume perfecto el ambiente. Él dijo que la Casa Blanca era como el metro. Tienes que poner monedas para abrir las puertas. Literal. Y soltó este comentario en los registros justo después de pagar $50,000 nada más para conseguirle trato VIP a una delegación china. Así de claras eran las reglas del juego. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta del millón, algo súper importante para entender cómo se maneja el acceso político. Si tenías que echarle monedas a la máquina para entrar, ¿quién era el funcionario adentro que recibía esas monedas y abría las puertas en lo más alto del gobierno? Alguien tenía que dejarlos pasar. Vamos a la sección 4, el colapso en el Departamento de Comercio y sus consecuencias fatales. Antes de decirles quién era esa persona clave, tenemos que hacer una pausa para ver una serie de tragedias muy densas en el 96, todas alrededor del Departamento de Comercio, que por cierto era el blanco principal de estos fondos extranjeros. A principios de año andaban bajo la lupa revisando unas exenciones de satélites por transferencias de tecnología. En abril, un accidente aéreo militar en Croacia acaba de forma trágica con la vida del secretario de Comercio Ron Brown y varios de sus funcionarios. Todo esto justo cuando las investigaciones estaban que ardían. Y meses después, en noviembre, encuentran muerta a una analista de ese mismo departamento en su propia oficina.
Y sobre el secretario Ron Brown, las cosas se ponen todavía más turbias. Los médicos forenses militares reportaron detalles súper perturbadores. Encontraron un orificio circular en su cráneo que la verdad tenía todas las características de una herida de bala calibre 45. Pero esperen, hay más. Supuestamente los rayos X originales, que mostraban fragmentos de plomo, fueron destruidos a propósito. Y para rematar, alguien dio la orden repentina de cancelar la autopsia. Simplemente nunca se le hizo una autopsia oficial. El enredo financiero detrás de todo esto era un verdadero laberinto. Según los reportes, el secretario Brown tenía lazos al mismo tiempo con empresas como Dynamic Energy Resources, una compañía que básicamente se dedicaba a orquestar recompensas financieras gigantescas y a darle trabajo a los familiares de los contactos políticos metidos en esta recaudación. Todo estaba conectado. Vemos financiamiento de emergencia por parte de firmas aliadas e incluso la compra de empresas donde los dueños anteriores, fíjense nada más, habían fallecido de repente justo después de empezar a cooperar con el FBI. Finalmente llegamos a la sección 5, el facilitador definitivo, la araña en el centro de la red. O sea, todos estos hilos de los que hemos hablado, todos llevan a un solo lugar, Mark Middleton. Este tipo era parte del personal de la Casa Blanca y operaba como el cerebro, el centro de toda esta gigantesca red de influencias. Su trabajo era, en resumen, convertir esas masivas donaciones de campaña en acceso directo, agendado y sin precedentes al más alto nivel. Middleton era el puente perfecto entre ambos mundos. Por un lado, era el contacto directo de la red nacional de Epstein. Le dio luz verde a casi todas sus visitas, le armaba varias juntas confidenciales en un solo día, y hasta hay registros de que voló a las Bahamas en el avión privado de Epstein. Y por el otro lado, era la conexión extranjera. Él manejaba las visitas de los operadores asiáticos. Hay testimonios que dicen que recibió $500,000 supuestamente de la inteligencia militar china. Ah, y un detallito nada menor. Logró mantener sus privilegios y seguir operando en la Casa Blanca mucho tiempo después de haber renunciado oficialmente. Increíble. Pero la historia da un giro macabro décadas después. Middleton terminó muerto en un rancho de Arkansas. Las autoridades enseguida lo catalogaron como un suicidio, a pesar de que la escena era completamente desconcertante. Lo encontraron colgado del cuello en un árbol, sí, pero habiendo sufrido al mismo tiempo un disparo de escopeta directo en el pecho. Aún así, los reportes dicen que casi no había sangre en el lugar. Y para hacer las cosas todavía más sospechosas, un juez ordenó sellar absolutamente todos los registros visuales y fotos del incidente. Nadie puede verlos. Y bueno, esto nos deja con una reflexión bastante pesada. Si silenciaron de esta forma al facilitador principal, al que movía los hilos, ¿qué tanta parte de esta intrincada red de dinero y acceso se va a quedar oculta en la oscuridad para siempre? Analizar todo esto nos recuerda que la magnitud total de esta telaraña histórica podría nunca desenredarse del todo. Pero ojalá que este recorrido haya servido para arrojar un poco de luz sobre cómo funciona realmente la maquinaria del acceso político a puerta cerrada. Pensemos por un momento en una recepción súper exclusiva en la Casa Blanca. Es septiembre de 1993. Ajá. A la izquierda, digamos, hay un banquero con un historial enorme de vínculos con cuentas oscuras en las Bahamas. Sí, el clásico perfil de estos eventos. Exacto. Y a la derecha, un ex asesor presidencial que acaba de salir de un escándalo global de un banco conocido por lavar dinero. Y justo en el centro, platicando como si nada, está Jeffrey Epstein. Es una imagen fuertísima, digo, para la época. Cañón. Hoy en este análisis a fondo vamos a sumergirnos en los documentos de un libro investigativo que se llama One Nation Under Blackmail. Un libro súper denso, por cierto. Sí, muchísimo. Y la misión de hoy es entender cómo fue que en los años 90 la política estadounidense y las redes de inteligencia extranjera compartían exactamente las mismas puertas de entrada. Y creo que antes de empezar a conectar los hilos, o sea, hay que poner las cartas sobre la mesa para quienes nos escuchan. Claro, el aviso de rigor. Sí, porque estos documentos tocan fibras muy sensibles y señalan directamente a figuras gigantescas. Y hablo tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Parejo. Exacto. O sea, las acusaciones que vamos a revisar suenan a un guión de película de espionaje. Pero nuestra misión hoy no es tomar partido por ninguna facción, no. Para nada. Simplemente vamos a seguir el rastro del dinero, los registros oficiales y ver hacia dónde apuntan las evidencias recopiladas en estas fuentes. Absolutamente. Vamos a revisar los recibos, como dicen, y el primero de esos recibos nos lleva de vuelta a Jeffrey Epstein.
El famoso Epstein. 93. Pero a mí lo que me vuela la cabeza no es que haya entrado, sino quién autorizó esa visita. Ahí está el detalle clave. Sí, porque los registros apuntan a alguien en el ala oeste listado nada más como Rubin, lo que nos lleva directamente a Robert Rubin, que en ese momento dirigía el Consejo Económico Nacional. Y para entender la gravedad de ese nombre, hay que ver de dónde venía Rubin. A ver, Antes de pisar la Casa Blanca, él era copresidente en Goldman Sachs. órale. Y ese dato es el puente hacia toda esta red, porque Goldman Sachs no era un banco cualquiera para la élite. Fue el banco principal de Robert Maxwell. Espera, ¿el padre de Ghislaine Maxwell? El mismísimo, el infame magnate de los medios. A ver, vamos a desempacar esto, porque aquí es donde la historia oficial siempre se queda corta. Yo sé que Maxwell tuvo un colapso financiero tremendo y que se robó cientos de millones de los fondos de pensiones de sus propios empleados. Sí, un escándalo masivo en su momento. Pero, o sea, ¿qué papel jugó exactamente Goldman Sachs y Rubin en todo ese fraude? Ese es el punto medular. Maxwell no solo agarró el dinero y lo guardó debajo del colchón. Él usaba el dinero de esas pensiones para comprar acciones de sus propias empresas. Ah, para inflar artificialmente el valor en el mercado. Exactamente. Y para hacer esas maniobras masivas y súper complejas, pues necesitaba una institución financiera que ejecutara las transacciones. Claro, no lo podía hacer solo. No, y, de hecho, un reporte oficial del gobierno británico determinó que Goldman Sachs tuvo una, y cito, responsabilidad sustancial en permitir que Maxwell manipulara el mercado. Híjole. Y Robert Rubin estaba literalmente en la cima de Goldman Sachs mientras todo este esquema gigantesco operaba. O sea, el hombre que estaba a cargo del banco que le facilitó la vida financiera al padre de Ghislaine Maxwell es el mismo que presuntamente le abre la puerta del ala oeste a Jeffrey Epstein. Parece demasiada coincidencia, ¿no? Y Epstein, claro, sabe jugar el juego. Las fuentes dicen que inmediatamente dona $10,000 a la Asociación Histórica de la Casa Blanca para un fondo de redecoración. Un fondo muy polémico. Pero a ver, $10,000 en Washington es un cambio de bolsillo. O sea, nada. No me cuadra que esa cantidad te compre acceso a una recepción privada con la élite del poder. Es que no es el monto. Tiene que haber algo más detrás de ese fondo, como un cover para entrar a un club VIP, ¿no? Y lo hay. El problema no era la cantidad que dio Epstein, sino la naturaleza misma de ese fondo de redecoración. A ver, cuéntame de eso. Pues ese fondo en particular acumuló casi $400,000 y rápidamente se convirtió en un dolor de cabeza legal gigantesco para la administración. ¿Por qué? Porque las fuentes documentan que ese mismo fondo es el epicentro de uno de los misterios más oscuros de esos años, la muerte del asesor adjunto de la Casa Blanca, Vince Foster, en julio del 93. Ah, claro, Foster. Un caso que oficialmente cerraron como suicidio en el Parque Fort Marcy. Así es. Pero, digo, si uno lee los reportes que detallan las fuentes de este libro, la escena del crimen es biológicamente imposible. Totalmente contradictoria con la física básica. Supuestamente, Foster se disparó en la boca. Ajá. Pero los primeros testigos y el examinador médico inicial reportaron una falta casi total de sangre en la escena. Que es ilógico para ese tipo de trauma. O sea, de un disparo así. 100% ilógico. Además, el arma que encontraron en su mano era negra, pero su propia familia testificó que Foster tenía un arma plateada. No me digas que no la reconocieron. Exacto, no reconocieron la que estaba en el parque. Y, por si fuera poco, los informes médicos oficiales fueron alterados ilegalmente de manera posterior. ¿Alterados cómo? Pues una página indicaba que la trayectoria del disparo fue de la boca hacia la parte posterior de la cabeza, y otra página, ya alterada, decía que fue hacia el cuello. Pero ¿cómo justificaron oficialmente un suicidio si ni siquiera tenían la evidencia forense básica en orden? Es una de las grandes preguntas del libro. Y para colmo, según leen aquí, mientras el cuerpo todavía estaba fresco, personal de la Casa Blanca ya estaba en la oficina de Foster sacando cajas de documentos. Sí, limpiando la oficina. Pero lo que realmente me parece una locura es cómo intentaron atar esto al famoso fondo de redecoración. 30 horas después de la muerte, de la nada aparece una supuesta nota de renuncia o suicidio en su maletín. Un maletín que, horas antes, habían revisado y estaba vacío. Exacto. Y resulta que la nota es falsa. Así es, 3 expertos calígrafos independientes concluyeron que era una falsificación absoluta.
Pero aquí es donde entra mi duda, y donde quiero hacer un poco de pushback. Si tú vas a plantar una nota falsa para que parezca un suicidio, pues escribes algo sobre depresión, estrés o presión política, ¿no? Sería lo lógico. ¿Por qué el falsificador se tomaría la tremenda molestia de incluir un párrafo defendiendo a la primera dama y a la decoradora sobre los supuestos sobrecostos de las cortinas y las alfombras? O sea, es demasiado específico. Es una táctica clásica de distracción preventiva. A ver, explícame eso. Piénsalo desde la mecánica de un encubrimiento. Quien falsificó la nota no estaba tratando de explicar el estado emocional de Foster, estaba tratando de dictar la narrativa de una inminente investigación federal. Ok. Si ese fondo de redecoración, al que Epstein y banqueros cuestionables le estaban inyectando dinero, era en realidad un mecanismo para lavar dinero, sobornar o canalizar fondos, la nota falsa servía como un cortafuegos. Ah, claro. Al decir, nos están acusando de cobrar de más por las cortinas, pero somos inocentes, reduces todo. Exacto. Reduces un posible escándalo de lavado de dinero masivo a una simple disputa administrativa por unos muebles caros. Claro, controlas el encuadre del problema antes de que los investigadores empiecen a auditar las cuentas en serio. ¡Qué astuto! Muy astuto. Pero la muerte de Foster, según los documentos, ocultaba algo mucho más grande que dinero de tapetes. Ocultaba secretos de estado de altísimo nivel. Uf, esto se pone cada vez más pesado. Y aquí es donde entra el reporte Fostergate del periodista de investigación James R. Norman. A ver, Norman. Él trabajaba para la revista Forbes, ¿no? Así es, una revista súper prestigiosa, y él obtuvo información de fuentes de inteligencia que afirmaban que Vince Foster estaba bajo investigación y vigilancia activa de la CIA justo antes de morir. ¿La CIA investigando a un asesor de la Casa Blanca? Sí, porque la acusación central era que Foster estaba utilizando una pequeña empresa de software bancario en Arkansas, llamada Systematics, para vender información clasificada. A ver, vamos a desempacar esto, porque suena súper contraintuitivo. Cuando uno piensa en vender secretos de Estado, te imaginas a un espía tomando fotos a documentos físicos en una caja fuerte. El típico espía de película. Exacto. ¿Cómo usas una empresa de software bancario para espiar? Es que Systematics no era cualquier empresa. Tenía vínculos muy profundos con la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. ¡Órale! Lo que hacían era diseñar la arquitectura informática que procesaba las transacciones de miles de bancos. El mecanismo es brillante y aterrador a la vez. ¿Por qué? Porque si tú escribes el código de cómo un banco mueve el dinero y dejas una puerta trasera en ese código, puedes rastrear, desviar o esconder fondos en todo el mundo sin que nadie se dé cuenta. Claro, o sea, piensa en Systematics no como el ladrón que entra a robar la bóveda del banco, sino como la compañía que fabricó las cerraduras, instaló las cámaras y diseñó los túneles. Esa es la analogía perfecta. Si tú controlas el sistema, la información simplemente fluye hacia ti. Y según el reporte de Norman Foster, supuestamente estaba vendiendo códigos de autenticación presidencial para armas nucleares, Imagínate el nivel de riesgo. presuntamente a Israel, y lavando las ganancias a través de cuentas suizas usando este mismo software. Y la reacción del gobierno ante esta investigación periodística nos dice muchísimo sobre su veracidad. Forbes, enfrentando una presión brutal desde las altas esferas, mató la historia de Norman antes de que se publicara. ¿La cancelaron por completo? Sí, y uno de los personajes clave que intervino para suprimir este reporte fue Caspar Weinberger, quien había sido secretario de Defensa. Ah, claro, un peso pesado. Pero lo fascinante aquí es que el propio reporte de Norman revelaba que Weinberger tenía una cuenta secreta en Suiza. No me digas. Y el número de esa cuenta secreta fue descubierto en los documentos que estaban en la cajuela del auto de un traficante de drogas y armas en Mena, Arkansas. Híjole, siempre regresamos a Arkansas en los 90s, está cañón. Todo se conecta ahí. Y digo, si aceptamos que el espionaje moderno ya no requería de agentes físicos, sino de controlar el software y la infraestructura, pues tiene todo el sentido del mundo lo que pasó un par de años después. ¿Te refieres al escándalo de financiamiento de campaña? Exacto. El conocido como Chinagate. Ya no se trataba solo de vender códigos, ahora las potencias extranjeras querían comprar acceso para llevarse la tecnología directamente. Y el mecanismo que utilizaron fue una clase maestra en evasión de leyes electorales. Los actores principales fueron John Huang, Charlie Try y Johnny Chong. Sí, los intermediarios. En papel, el financiamiento extranjero en campañas estadounidenses es completamente ilegal.
Pero lo que estos tipos hicieron fue utilizar empresas fachada y donantes de paja. Como una triangulación, ¿no? Exacto. Un ciudadano estadounidense o una empresa registrada allá hacía la donación oficial al Comité Nacional Demócrata, pero el dinero real venía triangulado desde el extranjero. Y estamos hablando de millones de dólares. Pero, a ver, ¿de dónde sacaba el dinero real un tipo como Johnny Chong, por ejemplo? Porque las fuentes son clarísimas en esto. El propio Chong tuvo que testificar bajo juramento después y confesó que recibió cientos de miles de dólares en efectivo directamente del general Ji Shende. ¿Y quién era él? Ji Shende no era un burócrata cualquiera, era el jefe de la inteligencia militar china. El propósito expreso de este dinero era infiltrar el gobierno estadounidense. Es una locura. ¿Estamos hablando de una operación de inteligencia militar extranjera comprando influencia pura? Sí, al mejor postor. Y el objetivo de estas donaciones no era que ganara una ideología política. A ellos les daba igual la política interna de Estados Unidos. Querían la llave maestra que en ese momento tenía el Departamento de Comercio, dirigido por Ron Brown. Claro, porque el Departamento de Comercio era la entidad que podía autorizar o bloquear la venta de tecnología sensible al extranjero. Ok. Y aquí es donde vemos cómo el dinero legal y el ilegal trabajaban juntos de una forma súper perversa. Las fuentes detallan el caso de Bernard Schwartz, el CEO de Loral Space Systems. Ajá, lo leí en los apuntes. Schwartz hizo donaciones masivas, pero legales, a la campaña. A cambio logró que la administración anulara las objeciones del Pentágono y del Departamento de Estado, todo para otorgarle exenciones de seguridad nacional. ¿Y qué permitían exactamente esas exenciones? Permitieron que Loral exportara tecnología de satélite sumamente avanzada a China. Tecnología que, según las advertencias de inteligencia de esa época, iba a mejorar directamente la precisión y el alcance del programa de misiles balísticos nucleares del ejército chino. No, bueno. O sea, básicamente el acceso se volvió una mercancía. Pero para que Huang, Chang o los directivos corporativos pudieran entrar a la Casa Blanca a entregar el dinero y negociar estos favores, pues necesitaban a alguien adentro, ¿no? Alguien que les abriera la puerta. Alguien que operara como una caseta de cobro. Y ese hombre era Mark Middleton. Middleton era un asistente especial en la Casa Blanca, pero en la práctica, él funcionaba como el guardián de las puertas. El facilitador. Las fuentes relatan cómo Middleton recibía a estos operadores en la Casa Blanca, a veces directamente tomando fajos de efectivo en la mano, y a cambio los colocaba en reuniones estratégicas o recepciones exclusivas con el presidente. Era el operador logístico de toda esta red. Pero como siempre pasa en estos esquemas, cuando las investigaciones del Congreso y los periodistas empiezan a seguir el rastro de las empresas fachada, el sistema entra en pánico. Sí, y las empresas como Dynamic Energy de la familia Gulum, que estaba en el centro de las donaciones, empezaron a salir a la luz. Y de pronto, qué casualidad, la gente que sabe demasiado empieza a morir en circunstancias que desafían toda lógica. Llegamos a abril de 1996. El secretario de Comercio, Ron Brown, quien estaba bajo un escrutinio legal fuertísimo por vender asientos en misiones comerciales a cambio de donaciones, viaja en un avión militar hacia Croacia. Y el avión se estrella en una montaña. Así es. Oficialmente lo calificaron como un error de los pilotos y fallas en los instrumentos de navegación. A ver, un accidente aéreo es un accidente. Pasan, digo. Pero cuando lees los reportes de los forenses militares que revisaron el cuerpo de Ron Brown, de verdad se te pone la piel de gallina. Es escalofriante. El patólogo militar principal, el Dr. Steve Cogswell, y otros investigadores encontraron un agujero perfectamente circular en la parte superior del cráneo de Ron Brown. ¿Un agujero circular en un accidente de avión? Sí, los expertos determinaron que la herida, que además presentaba un biselado hacia adentro, era consistente con un disparo de un arma calibre .45. ¡Qué locura! Y para confirmar esto, pues normalmente haces una radiografía para buscar fragmentos de bala, ¿o no? Y la hicieron. Las radiografías iniciales mostraron lo que en patología forense se llama una tormenta de nieve de plomo. ¿Qué es eso? Son decenas de pequeños fragmentos metálicos brillantes esparcidos en el cerebro, que es exactamente lo que pasa cuando una bala impacta el cráneo y se fragmenta por dentro. Dios mío. Pero, de manera totalmente inexplicable, el mando militar ordenó que no se realizara una autopsia completa. Y poco después, esas radiografías originales simplemente desaparecieron del archivo oficial. No me cuadra nada.
Es biológicamente evidente, pero administrativamente lo borraron. Y si adelantamos el reloj, vemos que el sistema tiene una forma muy particular de lidiar con sus famosos facilitadores. Sí, no perdonan. Hablemos del destino de Mark Middleton, nuestra famosa caseta de cobro de los años 90. Él sobrevivió a esa época, pero en mayo de 2022 es encontrado muerto en una granja en Arkansas. Y el escenario, nuevamente, es macabro y logísticamente absurdo. A ver, detalla eso. Los reportes indican que fue encontrado colgado del cuello en un árbol, con un cable eléctrico, pero al mismo tiempo tenía una herida masiva en el pecho causada por un disparo de escopeta. Colgado y con un disparo de escopeta al mismo tiempo. O sea, ¿cómo es eso posible? Es rarísimo. Y a pesar de la naturaleza brutal de la herida de escopeta a quemarropa, los primeros en responder reportaron una extraña e ilógica falta de sangre en la escena y en el arma. Oye, exactamente igual que con Vince Foster casi 30 años antes. El mismo patrón forense. Y para cerrar el ciclo, un juez dictaminó rápidamente sellar todas las fotografías, videos y registros forenses relacionados con la muerte de Middleton. Está cañón. Vince Foster, Ron Brown, Mark Middleton, falta de sangre en las escenas, heridas de bala evidentes que son ignoradas, evidencia médica alterada o desaparecida y registros sellados. Todo el manual de encubrimiento. Todo para proteger las operaciones financieras oscuras. Y mencionas a Mark Middleton, lo cual nos lleva de vuelta al principio de todo este análisis. Porque Middleton no solo metía espías chinos a la Casa Blanca. No, tenía otros clientes. Adivina quién firmó la autorización para la mayoría de las 17 visitas de Jeffrey Epstein a la residencia ejecutiva. Exactamente, fue Mark Middleton. Él fue el puente inicial en esos primeros años. Todo se conecta. Pero para 1995, Middleton deja la Casa Blanca y las fuentes muestran que Epstein ya no lo necesitaba. Epstein ya había usado esa puerta de entrada para tejer su propia red directa con la élite. Ya volaba solo, digamos. Sí. En ese mismo año, Epstein asiste a una cena súper íntima en la mansión del multimillonario Ron Perelman. Y ahí Epstein pagó $100,000, esta vez sí un dineral, solo para sentarse a cenar con el presidente. Y aquí es donde el nombre de Epstein se cruza con las altas finanzas globales de una manera que, pues, la historia oficial rara vez menciona. Las fuentes documentan una conexión fuertísima con Lynn Forrester de Rothschild. Así es, una figura súper influyente. Hay una carta en los registros escrita por Forrester de Rothschild directamente al presidente, donde le agradece la cena y menciona casualmente que tuvo unos segundos para discutir con él sobre Jeffrey Epstein y y cito textualmente, estabilización de divisas. A ver, detente ahí. Estabilización de divisas. ¿Qué significa eso en la práctica? Porque, no creo que Epstein, un tipo sin un título universitario real, estuviera dándole asesoría macroeconómica al presidente de los Estados Unidos. Claro que no. ¿Cuál era el mecanismo real ahí? La estabilización de divisas a menudo funciona como un término técnico muy de traje y corbata que cubre operaciones masivas de flujo de capitales en el mercado de divisas, el famoso Forex. Ah, ok. Epstein estaba operando cantidades colosales de dinero a través de cuentas en bancos internacionales, específicamente Deutsche Bank. En el mercado de divisas puedes mover billones de dólares al día. ¡Qué bárbaro! Es el vehículo perfecto para lavar fondos, ocultar transferencias a operaciones de inteligencia o mover dinero de extorsión sin la supervisión que tienen los mercados de acciones tradicionales. Entiendo. Y Epstein mantuvo esta relación turbia con Deutsche Bank, moviendo capitales hasta unos meses antes de su muerte, a pesar de que el banco tenía alertas rojas internas sobre sus actividades. Entonces, si conectamos todos estos puntos, la imagen que tenemos de Epstein como un simple depredador carismático que engañó a un montón de ricos se desmorona por completo. Se desmorona porque los documentos muestran que él nunca fue un lobo solitario. Era parte de un sistema. Exacto. Él operaba utilizando el mismo manual de estrategias que empleaban redes de inteligencia consolidadas. Usaba la filantropía y las donaciones políticas como fachada para abrir puertas. Utilizaba el chantaje y las operaciones de trampas de miel para ganar influencia. Sí, la información es poder. Y manejaba infraestructuras financieras globales, como sus cuentas en Deutsche Bank, para mover los recursos. Compartía tácticas y espacios con entidades como Nordex, que era una corporación internacional fachada vinculada directamente a exagentes de la KGB y la inteligencia israelí.
O sea, era un nodo más en una maquinaria corporativa e institucional muy, muy sofisticada. Y muy protegida. Híjole, ¿qué viaje acabamos de hacer en esta exploración a fondo? Estuvo intenso. Empezamos en un club VIP de donantes financiando la redecoración de unas salas, pasamos por empresas de Arkansas diseñando puertas traseras en el software bancario global, vimos cómo se vendía tecnología de misiles disfrazada de satélites comerciales. Una red inmensa. Sí, y terminamos en operaciones opacas de divisas manejadas por Epstein. Y el hilo conductor en todo esto fueron estos facilitadores, los intermediarios en los pasillos de Washington, que hacían que lo ilegal pareciera un simple trámite administrativo. Y creo que para quienes nos escuchan hoy, hay una conclusión que se desprende de estos documentos que es profundamente inquietante. A ver, cuéntanos. Todo lo que hemos discutido hoy, o sea, las donaciones ilegales, el maletín de Chung, el software de Systematics, el escándalo del oral, incluso las extrañas anomalías forenses en las muertes, Ajá. todo esto representa únicamente los errores del sistema. Son las operaciones que salieron mal, las que dejaron un rastro de papel, un registro de visitas, o las que un investigador forense honesto se atrevió a documentar antes de que sellaran los archivos. Claro, estamos viendo los tropiezos, las veces que se descuidaron o que alguien habló de más. Exactamente. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, y que el libro plantea implícitamente, es: si toda esta enorme red interconectada de espionaje, lavado de dinero y extorsión es simplemente lo que logramos ver gracias a la arrogancia o la incompetencia de algunos operadores, Sí. ¿cómo luce entonces la verdadera red de poder global? Esa que es lo suficientemente inteligente, disciplinada y sofisticada como para ejecutar sus operaciones sin dejar absolutamente ninguna huella. Uf, es una reflexión pesadísima. De verdad te hace replantearte todo. Empezamos pensando en la historia política como un edificio oficial, limpio y estructurado, y terminamos dándonos cuenta de que ese edificio es solo una fachada para un mercado global de influencias donde las reglas reales no están escritas en ninguna ley. Totalmente de acuerdo. Quienes nos escuchan se llevan hoy una historia complejísima, pero más que nada, la confirmación de que siempre hay que buscar el mecanismo detrás del titular y nunca tragar entera la versión oficial cuando la evidencia biológica o financiera dice todo lo contrario. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.